Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta tu oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a hablar en este rato de conversación contigo, Señor, de un sacramento que es un regalo, el sacramento de la unción de los enfermos. Y pensaba ahora cómo la unción es algo que solamente se hacía en el Antiguo Testamento para los sacerdotes, los profetas y los reyes. Y este sacramento, que es una invención de Jesucristo, se lo deja a la Iglesia, está atestiguado por la carta de Santiago, en el capítulo 5, donde dice: ¿está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los presbíteros de la Iglesia, que recen por él y que lo unjan con el óleo en nombre del Señor. Y dice: la oración con fe salvará al enfermo, y el Señor lo restablecerá. Y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Pues digamos que ante el gran misterio de la enfermedad, que es consecuencia, pues tanto la enfermedad como la muerte, que es consecuencia del pecado original, porque Dios no quería ni quiere la muerte de nadie, pero después del pecado original, pues digamos que eso que era malo, eso que era algo que era aborrecible, se convierte en la entrada al reino de los cielos. Y para eso Dios nos unge. Y eso también, que es la enfermedad, que es algo que es, pues, no, para nosotros sabemos que no es bueno. A través de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, cuando somos ungidos, digamos que somos apoyados y nuestro sufrimiento tiene sentido, ¿vale? Tiene un porqué y un para qué. Si somos ungidos para hacer otro Cristo, ungidos para ser sacerdotes, el que hace las cosas santas, y mientras se está enfermo, pues digamos que se le unge a la persona para que tenga más fortaleza, para que pueda ofrecerse en unión con Cristo. Es un don. Y también se le unge para que, si Dios así lo dispone, pueda entrar en el reino de los cielos totalmente convertido en su Hijo. Y en el Evangelio, en el capítulo 25 de San Mateo, dice, cuando habla de aquellos que van a ir al reino de los cielos, esperemos que estemos nosotros ahí, dice: venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros. Y también: apartaos de mí, malditos, no os conozco, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no estaba preparado para nosotros, no está preparado para nosotros. Pues tenemos que tener mucha confianza en Dios, y este regalo que Dios nos da, ese sacramento de la unción, que no es la extrema unción, antes se llamaba así, y el Papa bien lo dice,
en un momento dado, cuando hay algún enfermo, muchas veces se piensa, llamemos al sacerdote para que venga. Y dice, no, después trae mala suerte. Luego se asusta el enfermo. ¿Por qué se piensa esto? Porque existe un poco la idea de que después del sacerdote llega la muerte. Y no es así. Aunque también si llega el encuentro con nuestro Padre Dios, ese encuentro para darnos un abrazo, para unirnos a nosotros, a Cristo, ya para siempre, pues entraremos sin pecado. Obviamente si estamos arrepentidos y si hemos tenido la oportunidad de confesarnos, pues muchísimo mejor. No hay que esperar en el último momento para llamar al sacerdote. Dice el Papa también, hay una imagen bíblica que expresa en toda su profundidad el misterio que trasluce la unción de los enfermos. Es la parábola del buen samaritano. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Llega entonces un samaritano que iba de viaje donde estaba él y al verlo se compadeció. Esta imagen, dice el Papa, es Jesús que se compadece. Cuando nosotros vemos a alguien enfermo nos compadecemos. Compadecer que viene de padecer con. Y nos compadecemos con Dios por esa persona que está sufriendo. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo dejaron medio muerto. Un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba él, se compadeció, le vendó las heridas, les echó aceite y vino. Aceite para restablecerlo, aceite para curarlo. Dice el Papa, el aceite nos hace pensar en aquel óleo que bendice el obispo cada año en la misa crismal del Jueves Santo, junto con todos sus sacerdotes, junto con todo el clero. Precisamente en vista de la unción de los enfermos de toda su diócesis. Y dice, el vino, es signo del amor y de la gracia de Cristo que brotan del don de su vida por nosotros y se expresan en toda su riqueza en la vida sacramental de la Iglesia. Todo el amor que tú nos tienes, Señor. Y te compadeces de nosotros, nos acompañas, estás a nuestro lado, estás esperando también que nosotros nos arrepintamos, estás ayudándonos en el momento en que más lo necesitamos. Dice el Catecismo, conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solamente se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Y cuando veía a los enfermos les imponía las manos, no a general, sino uno a uno. Los curaba uno a uno. Sus curaciones eran signos de la venida de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por su Pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal y quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y muerte, en la cruz, Cristo da sentido al sufrimiento. ¿Qué haces tú, Señor? Nos configuras contigo y nos unes a tu pasión redentora.
¿Qué recibimos nosotros en el sacramento de la unción de los enfermos? Un regalo particular, dice el Catecismo de la Iglesia, del Espíritu Santo, un don particular del Espíritu Santo. Y dice, la gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz, de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. De hecho, el Papa Francisco dice, este sacramento es la seguridad de la cercanía de Jesús al enfermo y también al anciano, porque cada anciano, cada persona de más de 65 años puede recibir este sacramento mediante el cual es Jesús mismo quien se acerca a nosotros. Si queremos. Para darnos consuelo, para darnos más paz, para darnos más ánimo, para vencer las dificultades propias de nuestra vida. Y dice, es una gracia, esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios. ¿Qué tanto necesitamos? San José María se la pedía todos los días en la misa a Dios, auméntame la fe, la esperanza y la caridad. Auméntame la fe. Pues con el regalo de la unción de los enfermos, Dios nos aumenta la fe. Hay una anécdota que me viene a la cabeza en este momento, de un sacerdote de la prelatura de Yauyos. Él contaba cómo una vez él iba pues, a un nuevo pueblo. Hay que decir que cuando llegaron los sacerdotes, tanto de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, y porque fue en encargo de la Santa Sede a la prelatura del Opus Dei, cuando llegaron los sacerdotes allí, pues hacía, en muchos casos, no había pasado sacerdote desde Santo Toribio Mogrovejo, 1600, una cosa así. Y entonces contaba que iba para un pueblecito a ver cómo estaba la iglesia nueva, y lo cogió la noche en el camino. Y de pronto se desvió. No se dio cuenta y vio una luz. Se llenó su corazón de alegría y se dirigió hacia allá. Y cuando llegó, se encontró que había una señora que estaba muy mal y un joven que era el hijo de la señora que lo estaba esperando. Padre, hemos rezado durante todos los días una Ave María pidiendo para que aparezca un sacerdote en el momento de la muerte de mi mamá. Y usted está aquí, le agradezco. El sacerdote bajó, le dio la unción de los enfermos, la confesó, le dio la unción de los enfermos, y al poco tiempo se fue para el cielo. ¿Qué don tan grande es este? Él me contaba también ayer, un diácono, que en su pueblo, pues en el pueblo donde él está ahora ejerciendo, una señora llevaba un tiempo, pues digamos, apartada de los sacramentos, pero en un momento dado se decidió, venga, yo quiero confesarme y que me den la unción de los enfermos.
Y pasó eso. Le dieron la unción de los enfermos y la señora al poco tiempo se fue para el cielo. Aunque también pues, yo tengo que contar muchos casos de mucha gente que está muy mal físicamente y me ha tocado ir a dar la unción de los enfermos y en caso de extrema necesidad y la persona se restablece totalmente. Es como si el manto de Dios ayudara a esa persona, le diera una nueva fuerza para salir de su enfermedad. Por eso el Papa sí nos dice, ojo, que la unción de los enfermos no nos debe hacer caer en la búsqueda obsesiva del milagro o la presunción de poder obtener siempre y de todos modos la curación. Lo que quiera el Señor. Pero de todos modos, este regalo de la unción de los enfermos es algo para ayudar al enfermo o para ayudar a la persona anciana a sobrellevar, pues es Dios que le da a uno muletas o que le da a uno ayuda, fortaleza, como esas vitaminas que se tienen que tomar o ese ensure que se debe tomar para uno tener más fuerza para seguir adelante. Entonces, pues vamos a decirle nosotros a Dios, ayúdame. Y dice también el catecismo, y la unción de los enfermos nos une a la pasión de Cristo. Por la gracia del sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. Es consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora del Señor. El sufrimiento recibe entonces un sentido nuevo. Viene de ser participación en la obra salvífica de Jesús. Y ya, pues cuando una persona entiende que el sufrimiento tiene un sentido, tiene un porqué, tiene un para qué, que se puede ofrecer con Cristo, que estamos sacando adelante a la iglesia, al mundo, que estamos ayudando a tantas personas que están necesitadas, pues la enfermedad empieza a tener su sentido, si no, muchas veces se ve la enfermedad como una especie de castigo por los males que yo he hecho, por los males que han hecho otros a mi alrededor. Y no es así. Sino tú, Señor, en la cruz estuvieras castigado por Dios por haber hecho muchas cosas malas y no has hecho nada malo. Y dice, es también una preparación para el último tránsito. Y dice, si el sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades, lo es con mayor razón a quienes están a punto de salir de esta vida. De manera que también se ha llamado sacramento de los que parten. La unción de los enfermos acaba de conformarnos con la muerte y la resurrección de Cristo. Para ir a encontrarnos con ese Dios que nos espera con ansias. Después dice la última de las sagradas unciones que salobran la vida cristiana. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva, nos había convertido nosotros en Cristo. La de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Esta unción ofrece el término de nuestra vida terrena, un sólido puente levadizo para llegar a la casa del Padre, que es lo que deseamos siempre. O sea, sería ilógico que nosotros dijéramos, yo quiero quedarme aquí para siempre. No. Cuando tú quieras, Señor,
allí quiero estar, pero contigo. Si esta vida se termina, si hubiera un término en esta vida, si nuestra alma transmigrara, pues en el desayuno estábamos hablando precisamente de eso, de cómo la gente está sufriendo porque piensan en la reencarnación o la transmigración de su alma. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando cuando una persona muere, como no se piensa en el perdón de los pecados, en que Dios nos perdona. Entonces, cuando una persona hace una cosa mala, pues su alma, pues digamos que retrocede y va a un ser inferior, a cualquier animal, y entonces, pues, después, cuando ese animal muere, pues vuelve a otro ser superior, hasta que llega el hombre, y si el hombre, pues si llega un momento en que se encuentra a una persona que se porta bien, y nosotros tenemos pues desafortunadamente todos nos damos cuenta de que hemos cometido faltas, de que hemos desobedecido, de que pues a nuestros padres, de que nos ha dado mal genio. No somos personas perfectas. El cristianismo no es una religión para gente perfecta. Jesucristo, a través del sacerdote, viene para ayudar al enfermo o al anciano. Por eso es tan importante la visita de los sacerdotes a los enfermos. Y volvamos otra vez. Si alguien está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él. Es a los presbíteros a los que les corresponde precisamente el sacramento de la unción de los enfermos. Y que lo unja. Es Jesús quien llega para aliviar al enfermo, para darle fuerza, para darle esperanza. También para perdonarle los pecados. ¿Y se puede recibir este sacramento varias veces? Sí, cada vez que es, pues obviamente, en Semana Santa, usualmente la misa de los enfermos del Jueves Santo es un momento bueno. Después, cuando el sacerdote va a la casa a llevar la comunión, o cuando uno va, puede pedirle al sacerdote: tengo más de 65 años, ¿me puede dar por favor la unción de los enfermos? Para ayudarme. Y después, si estoy enfermo, pues voy a pedir ayuda. ¿Cuáles son los elementos de la unción de los enfermos? Unción en la frente y en las manos. En Oriente, también en otras partes del cuerpo, acompañada de la oración litúrgica del sacerdote. Por esta santa unción y por su abundancia misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Qué bonito es esto. Qué regalo es. Es un regalo que Dios nos da, y a todos, para restablecernos de nuestra enfermedad, ayudarnos a pasar al cielo.
para perdonarnos los pecados si no hemos podido expresarlos. También perdona los pecados si no los hemos podido expresar, pero la idea es que vayamos primero al sacramento de la confesión. Por eso, qué importante es que nosotros, cuando una persona se enferma, pues no esperar a que estemos en la clínica para llamar al sacerdote, sino pues, que lo llamemos o vayamos a acudir a él para que nos perdonen, para que nos ayuden. Vamos a concluir este rato de oración pidiendo a María, nuestra Madre, gracia y ayuda, precisamente por el don de la unción de los enfermos. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.